Saludos amigos, como ustedes deben estar advirtiendo, ya hoy es miércoles 8 de enero, arrancó a toda velocidad el año 2014 y eso tiene que ver también con por la manera como se entrelazaron unos fines de semana largos que nos hicieron pasar inadvertidos los primeros días de enero. De todas formas, ya estamos inmersos en enero 8 y eso debe ponernos en advertencia de que independientemente de lo que acontezca, el tiempo sigue pasando. Antes de entrar en materia sobre los temas principales, el tema principal de hoy, quería hacerme la siguiente interrogante. ¿Por cuáles razones la República Dominicana mantiene activo el negocio de armas de fuego? ¿Por qué esta nación que hace 20 años prohibía el trasiego, el comercio de armas, lo permite ahora? Para que un grupo de insensibles jovencitos que no alcanzan ni siquiera a tener la mínima madurez tengan acceso a ellas y se cometan los graves crímenes que estamos viviendo hoy. Pero además, ¿quiénes son los beneficiarios del trasiego de armas? ¿Qué tan importante es ese negocio para este país? En los Estados Unidos hay fábricas de armas y hay un negocio multimillonario relacionado con eso. Nosotros no hacemos ni pistolita de mito. Entonces, ¿para qué importar y negociar armas? ¿Para qué? Debiéramos entonces volver a la época de apenas hace 2 o 3 décadas, en la que solo tenían derecho a portar armas de fuego las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y alguno que otro civil al que se le daba un permiso especial, que ya no debiera darse. Debiéramos prohibir eso. Miren, señores, quería decirles, buenos días, don Mozart, que lo que aconteció ayer es una lección para todos nosotros y particularmente para un sector, digamos, importante, porque es influyente, aunque quedó en extraordinaria minoría, clara, manifiesta minoría, de la comunicación dominicana que pretendió imponerle al país, por encima de sus órganos, su particular voluntad con respecto al concepto de soberanía y nacionalidad. Lo que aconteció ayer era lo que esta mesa y más del 90% de la población dominicana consideraba lógico, y es que las autoridades dominicanas, sus órganos básicos, son los únicos destinados, autorizados a establecer, a definir y a establecer un concepto de nacionalidad, que ningún otro, ningún organismo internacional, ningún Estado, nadie más puede hacerlo por nosotros los dominicanos y las instituciones que hemos autorizado para que cumplan esta función, como fue el caso del Tribunal Constitucional. Habíamos dicho que esa sentencia vino para quedarse y es un paso histórico de la República Dominicana, que es la única nación que comparte una isla con otra nación, una isla pequeña, con otra nación, de las poquito más de 200 naciones que existen más o menos organizadas en el globo terráqueo. Entonces, a una nación como la nuestra le está reclamando más que a cualquiera otra tener clara su nacionalidad y sus límites relacionados con la soberanía. Entonces, cuando lo hicimos finalmente, por efecto de un momento histórico específico, oportunidad, etcétera, que se nos presentó, nadie tiene derecho a poner en duda la autoridad, la legitimidad, como ayer lo expresó claramente el gobierno haitiano, que tuvo que reconocer la
autoridad que tienen los órganos públicos dominicanos a establecer políticas de nacionalidad y referidas a nuestra soberanía. Creo que eso le da una lección tremenda, principalmente a un grupo de la sociedad civil, que evidentemente bajo el amparo de potencias que quieren mantener bien lejos de sus fronteras el problema haitiano, y también patrocinados por grupos de ONGs que tienen sus propósitos muy particulares de preservar sus sociedades. Desde aquí, desde República Dominicana, se comportaron ciertamente como antinacionales, y todavía lo hacen, procurando que la República Dominicana sea una especie de santuario para una sociedad que, como la haitiana, no encuentra todavía consolidación, formas de definición clara de objetivos, de propósitos, y donde se acumulan a más de pobreza, incultura y enfermedades de todo tipo. Entonces, esa es la verdad. Nosotros no podemos afrontar ese reto. Ese es un reto, en todo caso, de la colectividad internacional, que es la que tiene que hacer frente. Ahora, ¿qué se produjo en ese primer encuentro que deberá repetirse muchas veces más? Ayer en Juana Méndez, entre las dos delegaciones oficiales de la República Dominicana y de Haití, lo que hemos dicho, que está pendiente, el tratamiento de temas binacionales, que si bien se ha intentado en otras instancias, como es la Comisión Mixta Bilateral, ustedes han estado en contacto, por ejemplo, con los documentos básicos que ya fueron firmados y publicados como acuerdos oficiales aquí en República Dominicana. 8, refería ayer don Julio Ortega Tous, que fue representante local de la Comisión Mixta Bilateral, pero que siguen pendientes, acuerdos de pago, acuerdos de comercio, de intercambio de información para mantener la seguridad fronteriza, etcétera. Todas esas cosas que son características de los pueblos que tienen frontera con otros son los que están pendientes de acometer y formalizar. En todo caso, se llevan tremenda lección quienes pretendieron que la República Dominicana no diera un paso adelante en la definición de sus propósitos nacionales. Hay que suponer que aquí hay quienes también van a afrontar el reto, no solamente locales, sino algunos gobiernos de la zona que por boca de sus principales ejecutivos se emitieron consideraciones que ahora los dejan mal parados, porque el pueblo y gobierno haitianos tienen que reconocer lo que estaba a la vista y con lo que tenía que iniciarse cualquier diálogo. La autoridad que tiene el Estado Dominicano es establecer sus propias normas de nacionalidad, de soberanía. Por ahí que tiene que comenzar cualquier diálogo. A partir de ahí se puede acordar muchas cosas que son convenientes para formalizar y hacer modernas, transparentes, las relaciones entre dos naciones. Buenos días, don Orión. Buenos días, buenos días. Me parece que, Saludos, ciudadanos. que las cosas han quedado en su lugar a partir del encuentro de ayer y de lo que deberán materializar. Ojalá que no acontezca como en muchas otras ocasiones en que se ha avanzado y luego las autoridades haitianas, como si las cosas no fueran el fruto de una decisión pensada, reflexionada, madura, responsable, le dan la espalda a los asuntos. En ocasiones nosotros hemos sido también blandos en reclamar que lo que se acordó se aplique y se cumpla y se le pongan cronogramas para que puedan ejecutarse en tiempos que sean predecibles. Pero las cosas ya yo creo que no permiten omisiones. Ya llegó el momento, la hora de los hornos. Saludos, amigos, saludos. Bueno, la lección que uno saca de la primera reunión de ese diálogo entre el
comisiones de los gobiernos de la República Dominicana y de Haití es que el Estado no se puede manejar como queremos los periodistas o como quieren los políticos o los empresarios, cada quien por su lado. El Estado es una institución muy compleja, muy difícil. A veces uno solo ve un tema, le da el protagonismo esencial, y sin embargo un aspecto que pueda ser irrelevante para quienes estamos en este lado de la mesa, resulta ser el más importante a los intereses del Estado nacional. Y por eso que los presidentes, presidentes responsables, presidentes que tengan la estirpe de estadistas, se manejan como se ha manejado el presidente Danilo Medina en toda esta situación. Y en general todo su gobierno, En esta situación, es decir, el que maneja el Estado y maneja el gobierno, una vez hasta se molestaba, pero ven acá, ¿qué es lo que vamos a permitir? Pero vamos a terminar, las cosas iban caminando. Al final, Haití, una noche yo pensando, digo, bueno, Haití es vital para la República Dominicana, para su economía, para su desarrollo, y la República Dominicana no solamente le conviene, sino que tiene que hacer todos los esfuerzos para que Haití se desarrolle, para que Haití desarrolle un esquema político que le garantice sostenibilidad en el tiempo. Todo eso que estamos hablando se disluye si nos perdemos en el camino de que aquí se estaba promoviendo un genocidio civil, de que este es una nación que tiene un nivel de xenofobia y racismo patológico, como dijo nuestro propio embajador. Nuestro propio embajador en Puerto Príncipe, en una conferencia sobre la diáspora africana, dijo que fuimos el primer pueblo de América Latina en promover la esclavitud, mientras que Haití fue el primer pueblo de América Latina en abolir la esclavitud. O sea, y cuando hay cosas que si no se pueden, el sentido de oportunidad, dicen los abogados, tanto para un lado como para otro. Entonces, el gobierno apuntó, cuidó la regla del sentido de oportunidad en los pronunciamientos, en las acciones. Algunas pifias se produjeron en el curso de lo que se puede definir como una crisis. El gobierno respondió ante situaciones imprevistas correctamente con el libro de la diplomacia internacional, mandando a buscar a su embajador, llamando a Cancillería al embajador del país que entendió que produjo la ofensa, y se manejó con el libro, para decirlo de alguna manera. Yo quiero señalar que cuando esta misión viajó a Juana Méndez, no toda la sociedad dominicana estaba muy claro en lo que podía suceder, porque había un antecedente que causaba angustia, que fue el antecedente de San Isidro. El presidente Martelly envió a su canciller a la República Dominicana, y en la base aérea de San Isidro o en la zona de San Isidro se firmó un acuerdo en la que lo rubricó el ministro de la Presidencia de la República Dominicana, que fue violado horas después, porque una acción de carácter que viola un proceso, un procedimiento, una ley, una infracción, sea ética, sea de cualquier naturaleza, no es solo cuando se comete, sino cuando se comienza a ejecutarse. Y ya 2 veces hemos dicho nosotros, el presidente Martelly se ha hecho acreedor de la desconfianza del lado dominicano. El primero fue cuando el presidente Danilo Medina, de muy buena fe, con un gesto continuador de la solidaridad dominicana, acudió a una población haitiana para iniciar, junto con el presidente Martelly, a inaugurar la jornada de reforestación en Haití, y puso a disposición del gobierno haitiano toda la plataforma de producción de plantas de la República Dominicana. En ese momento, el presidente Martelly tenía conocimiento y había dado ya las instrucciones a su primer ministro y a su ministra de Salud para que prohibieran las importaciones de pollo y huevo de la República Dominicana. Y en ese momento el presidente Danilo Medina ignoraba que al otro día la ministra de Salud Pública de Haití anunciaba que se detenían las importaciones de pollo y huevo de República Dominicana porque de este lado había fiebre aviar.
Y eso fue al otro día, Pedro, para tu información. Al otro día, no ni 3 días después, al otro día de una reunión que tenía que ver con la vida misma del pueblo haitiano, como es la reforestación. Al otro día. Y luego, el segundo caso fue con la firma del acuerdo en San Isidro. Vamos a privilegiar el diálogo ante todas circunstancias. Se firmó en la noche en San Isidro, aterrizó el avión ahí del canciller haitiano, firmaron, encantado de la vida, se devolvió para Puerto Príncipe y a los 2 días el presidente Martelly estaba en Trinidad, la capital de Trinidad y Tobago, junto con la plana mayor del CARICOM, acusando a la República Dominicana de todo lo que tú conoces. Entonces, era lógico que la sociedad dominicana estaba cruzando los dedos con esta comisión, qué va a pasar, y más que estaba del otro lado de la frontera. Hasta eso se llamó la atención porque no había confianza y todavía la confianza es escasa. Pero hay que decirlo con toda formalidad, la Comisión Dominicana se actuó con la moderación debida y la firmeza debida. Y el documento, era lógico que ese documento tenía que tener... Para seguir trabajando, ustedes tienen que reconocer la potestad, la atribución del Estado Dominicano de ejercer plenamente su soberanía, que ha de incluir todas las formalidades jurídicas para la nacionalidad, para obtener la nacionalidad dominicana, así como también la potestad para imponer control migratorio. Y esa parte, todo lo demás, es diálogo fructífero. A partir de que el gobierno haitiano, a través de esa comisión, reconoce el derecho del Estado Dominicano, que de hecho, valga el término, constituye una bofetada a las claques dominicanas que han pretendido lo contrario. Es decir, el gobierno haitiano reconoce lo que una claque periodística, y el orden es correcto, periodística, académica y política, en ese orden, Pedro, le ha negado al propio gobierno de la República Dominicana el derecho a establecer el alcance jurídico de la nacionalidad y el derecho a imponer por vía de leyes, normativas y reglamentos control migratorio. Créanme, soberanía también. Y la soberanía, exacto. Y además responde a un mentir que a mí me parece contundente a escritos de fin de semana de distinguidos líderes de esas corrientes antinacionales que habían vaticinado que la República Dominicana sería víctima de medidas cautelares en el corto plazo en la República Dominicana. Es decir, nosotros estamos muy regocijados. Primero felicitamos a la Comisión Dominicana, así como criticamos la vez anterior por la premura en que se firmaron cosas y se hicieron cosas. Esta vez le damos nuestras cálidas felicitaciones, supieron bien defender el interés nacional como era su obligación, lo hicieron correctamente. Obtuvieron definiciones rápidas también. Obtuvieron definiciones rápidas y van a explorar, como repito, porque nadie en su sano juicio va a negar que Haití representa el segundo mercado y el primero en términos de intercambio comercial con superávit para el país. El primer mercado con superávit, porque los términos del intercambio con el mercado americano, a pesar de que el volumen es mucho mayor, los términos son deficitarios para la República Dominicana. Segundo, ese mercado, en la medida que Haití siga avanzando, el mercado va a ir ampliándose para productos de la República Dominicana que no requieren de mayores niveles de complejo en términos de calidad y de cumplir con normativas, calidad sí, cumplir con normativas como son los megamercados de Estados Unidos y de Europa. Y además que la mano de obra haitiana es también útil para el desarrollo de la República Dominicana, siempre y cuando se emplee conforme a la normativa legal y conforme a niveles de justicia social y de reconocimiento del valor laboral que representa. Aquí nosotros no somos locos, no estamos diciendo que somos fanatizados, racistas ni nada de eso, no. Lo que pasa es que cuando llega el momento de defender al Estado Nacional, ya no hace, de abril del 65 ahora, ¿cuánto hacen? 50 años. No hace más de medio siglo que una generación se fue a 10 o
15 cuadradas a defender con las armas la nacionalidad, la soberanía y la autodeterminación del pueblo dominicano. Cobardes seríamos nosotros si desde una tribuna donde no, con los pies planos y sin necesidad de usar un fusil, aquí nada más Pedro fue que usó uno en ese episodio histórico, nosotros también nos dejemos tomar de cobardía, actuemos con cobardía frente a gente, o como yo lo defino, sectores antinacionales, que además de tener una noción siempre contraria a la República Dominicana, que ha sido una corriente histórica muy aviesa a los intereses dominicanos, el pesimismo, el antinacionalismo, el que no podemos y todas esas cosas. Además de eso, esta vez tienen un financiamiento fuerte, Pedro, que hay que decirlo. No vayas tú a creer que una ONG de esa es contra Chile que se está manejando. Y además se maneja con dinero de nuestros impuestos también. Para que tú lo sepas. Más de 1.000 millones de pesos, una parte de todo ese dinero que va a la ONG está encaminada a proyectos antinacionales. Participación Ciudadana recibe del presupuesto más dinero que la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Yo sé que eso te duele particularmente a ti, pero yo digo eso. Felicidades, señores. Ayer fue un buen día para la República Dominicana y un buen día para Haití. El pueblo haitiano y el pueblo dominicano han de tener siempre esa mancomunidad de intereses, de unidad en la diversidad, de enriquecimiento cultural, dos culturas que se interactúan y se enriquecen, una no domina la otra, dos gobiernos que se procuran cada uno tener buenos sistemas de Estado. Nosotros estamos completamente de acuerdo en eso, respaldamos todas las iniciativas que tenga el gobierno haitiano en ese sentido y nos alegramos de que el gobierno dominicano haya actuado como lo hizo ayer en Juana Méndez. Finalmente, Pedro, me felicito también al gobierno, hoy estoy usando el turno de Héctor para decir que muy bien que hayan aumentado los salarios a los guardias. Yo espero que a la policía también. Y fue en buena proporción, Pedro. Hay proporciones que van desde un 15 hasta un 48%. Al guardia que le aumenten 48% su salario, lo siente. Teniendo en cuenta, no importa que sea pequeño, como efectivamente lo es, pero eso es economía. Me dicen por aquí que no es 48, parece que es un 42. 42. Hasta un 42. No. El máximo yo lo oí, el máximo es 42, hay desde un 14 a un 42. Sí, señor. Aquí hay unos guardias callados que parece que no le llevan bien a ellos. Y tienen, no. Es así como yo le digo, lo voy a buscar, te lo voy a confirmar. No hay una tabla por ahí, hay unos diarios salió. Felicidades a la guardia, a la policía por felicitarlo cuando lo aumente. Sí, así es. Señores, buenos días, señores. Realmente sí, uno debe sentirse muy bien con lo que ha acontecido ayer en Juana Méndez. Déjenme decirle a ustedes que para nosotros no es sorpresa alguna. Recuerden, digo nosotros aquí en esta mesa, porque nosotros habíamos advertido de que esa delegación iba con un mandato bien claro y específico, un principio básico, que es el de defensoría de la soberanía dominicana, que nosotros dijimos que nadie, absolutamente en su sano juicio, iba a poner en dudas esa voluntad y esa firmeza con que el pueblo dominicano ha defendido y defiende ese importante paso, ese paso tan trascendente como es el tomado por el Tribunal Constitucional con la sentencia 168-13. Miren, señores, si esto es auspicioso, y lo digo, no solo lo voy a decir, y lo digo, como lo he dicho, por la República Dominicana, sino por el propio Haití. Porque uno dirá, bueno, que Haití reconoce el derecho que tiene la República Dominicana a su soberanía y de disponer cuantas medidas entienda para el otorgamiento de la nacionalidad. Bueno, usted dirá, no tiene de otra, porque no solo Haití, cualquier otra nación del mundo, ¿verdad?, tiene que respetar los derechos soberanos de una nación libre e independiente como la nuestra. Eso es así. Pero sin embargo yo pienso que el solo hecho de que en medio de las tensiones que se crearon, que se han creado en torno a esta sentencia, el que
las autoridades haitianas y sus comisionados rubriquen, pacten con la República Dominicana y digan y reconozcan ese derecho, yo pienso que es un paso importante. Porque aquí había sectores, aquí en Haití y más allá de la isla, había sectores que estaban apostando a una actitud cerrada, díscola y levantisca de parte de Haití. A eso era que estaban apostando, a que las autoridades haitianas se cerraran, que fueran a una situación totalmente beligerante y que no tuvieran ni siquiera la prudencia de reconocer lo que reconoce y debe reconocerse en toda parte del mundo, que es la soberanía de los pueblos. Pues sin embargo, miren cómo pasó todo. Yo pienso que un primer elemento importante de todo esto es que bajan las tensiones. Y el solo hecho de que bajen las tensiones entre dos naciones hermanas, eso es importante. Porque de la misma manera que bajan las tensiones, baja la manipulación perversa, malsana, con la que se ha tratado este tema por parte de algunos malos dominicanos enquistados en algunos medios de comunicación del país. Y ya de por sí con eso gana Haití y gana la República Dominicana. Eso es importante. Además, se pone de manifiesto una vez más lo que ha significado y significa esa sentencia. Porque es el instrumental por el que se venía abogando desde hace mucho tiempo para iniciar el proceso de regularización, el proceso de regularización migratorio, el proceso hacia canales institucionales que nos permitieran hacer mucho más viable todos esos pactos que se han venido dando y se rompen una vez, vuelven y se retoman, pero no había un elemento, un instrumento básico que le diera carácter a eso, para comenzar a resolver los problemas bilaterales entre la República Dominicana y Haití. Pues ese instrumental viene dado precisamente por esa sentencia. Y fíjense cómo los haitianos solicitan lo que debe solicitar toda nación para sus conciudadanos, claro. Respeto a sus derechos, pero por supuesto, bueno, cuando nos apliquen, eso es lo que dicen, cuando se aplique esa sentencia, por favor, tengan en consideración que deben ser respetados sus derechos. Ahora, nosotros decimos, en ninguna circunstancia, ni lo establece la sentencia, ni mucho menos la voluntad del Estado Dominicano y sus instituciones, lesionar los derechos humanos de las personas que por una u otra causa sean afectados por la sentencia. Todo lo contrario, se han dado garantías en forma permanente y reiterada en esa dirección. Otro plano es, bueno, ayer escuché a alguna gente, pero ya mira cómo van, que es una legislación adicional. No, es una legislación. El señor Montalvo hablaba de que van a avanzar en la dirección de una nueva legislación adicional para tratar los casos fuera del proceso del plan de regularización. Se trata, señores, de la gente que son alrededor de 13,000 ciudadanos. Exacto. Que tienen ese tipo de potestad, una ley de naturalización especial, y se va a avanzar como nosotros hemos reclamado, como lo reclamó incluso el expresidente Leonel Fernández. En su último artículo decía que había que avanzar con el decreto, ¿verdad? En la aplicación del decreto presidencial que se enmarca, que agiliza todo el proceso, ¿verdad? Hacia ese proceso de regularización, pero al mismo tiempo la legislación que le permite a esos alrededor de 13,000 ciudadanos, pues lograr el estatus que le corresponde. Entonces eso es importante. Pero a eso apostaron también, hay que decirlo por justicia, a la vilipendiada familia de los Castillo, del doctor Marino Vinicio Castillo. Eso mismo plantearon ellos. Apostaron a eso. Oye, también, hay que reconocérselo. Los comihaitianos. Eso es lo que decían, sí, que son... ellos estaban de acuerdo también con eso. Se alimentan con un haitiano cada día. Qué barbaridad. Oye, entonces lo que quiero decir es... Y eso es lo que han sugerido todo el proceso que se ha seguido, lo fueron sugeridos por ellos. Miren, lo que quiero decir es que estamos en un buen punto. Que nos reunimos en Juana Méndez, miren, no hubo problema como se vaticinó, que podía haber problemas y nada, ningún tipo de cosa. Se dio en forma distendida, hubo un momento en que, bueno,
no había acuerdo para cómo se iba a redactar el documento, algunos puntos ahí, bueno, fueron... Trataron los temas de comercio, de seguridad fronteriza. Y eso se resolvió satisfactoriamente y entonces vino el documento conjunto, sin mayores dificultades. Y ahí está. O sea que estamos en el camino, porque ahora va a haber reuniones cada mes. Una reunión se hará aquí, la próxima es aquí incluso, en la República Dominicana, y luego la siguiente será en Haití, y hasta completar todo un calendario dirigido a retomar lo que ya está establecido, señores, en la Comisión Mixta Bilateral. Una serie de puntos, como decía Julio ayer, Julio Ortega Tous, una serie de puntos que fueron incluso consensuados, que están en la Gaceta Oficial de aquí de la República Dominicana, en diferentes materias, en materia ambiental, en materia comercial, en materia migratoria. O sea, hemos dado, exacto, acuerdo de bancos centrales, exacto, o sea, hemos dado un paso importante de avance y esa sentencia se irá implementando como debe ser, sin retroceso alguno, sin ningún tipo de manipulación. Qué cosa. Que eso es lo más importante. Por otra parte, miren, ayer precisamente también veíamos una comparecencia que tuvo el director de impuestos internos, sí. Guarocuya Félix, amigo nuestro, un gran funcionario, un gran técnico, un gran funcionario, sin ningún tipo de dudas. Guarocuya manifestaba que los comerciantes, el comercio, básicamente el minorista, mayorista, no tiene que temer, porque esas soluciones fiscales que están contempladas ahí en ese organismo, que son unas maquinitas para instalar en los comercios, que eso no va a implicar que el que no tenga eso no es verdad que le van a cerrar el comercio. Pero él fue transparente, que es lo que más me agradó. ¿Por qué él dijo él? No porque eso no sea válido y eso no sea necesario, sino sencillamente porque no hay el instrumental, o sea, no tiene la logística. Ese organismo todavía no cuenta con la logística como para operar todos los establecimientos comerciales dispersos que hay a nivel nacional, como para instalarle esa máquina. Eso es lo primero. Y segundo, que es muy importante y revela la transparencia del funcionario, dice, pero tampoco hay voluntad política. O sea, no existe la voluntad política desde el Estado en procurar cierre de comercio alguno por esa causa. Y quiero establecer que si lo dijo... Los límites que se aplicará a eso. Exacto, pero lo dijo... negocios que vendan hasta 5 millones hacia abajo. Sí, pero lo dijo, Pedro, lo dijo porque aquí hay un asunto que es importante. Él estableció, hizo la precisión del lugar, no por el chantaje de algunos comerciantes, sobre todo esos comerciantes del nordeste, medio levantiscos ellos, que tenían preparada huelga y cierre de establecimientos comerciales, que si me ponen una maquinita cierro el negocio. Procuren que no se le... Procuren, entonces lo que yo digo es, miren, eso no debe ser. Lo primero es que más temprano que tarde el Estado deberá implementar ese proceso que se le denomina las soluciones fiscales. Más temprano que tarde deberemos avanzar en procura de que haya una formalización de esos establecimientos, de que esa gente comiencen a recibir los beneficios de ser entes formales dentro de la economía, empleadores y empleados de las pulperías, de los almacenes, de los talleres, que comiencen ya el proceso para formalizarse. Porque les voy a decir algo, muchos de esos que no quieren las maquinitas, lo que están es revelando que efectivamente están retienen recursos que no les corresponden, pagos de impuestos que deben llevar a las arcas del Estado a través de impuestos internos y ellos se lo quedan. Va a llegar el momento en que la población, que es la que al final de cuentas lo paga todo, va a decir, pero yo no voy a seguir alimentando a pulperos y almacenistas inescrupulosos que ganan más de la cuenta sobre la base de darme a mí sobre la costilla y no
llevan esos recursos donde tienen que llevar lo que es a las arcas del Estado para que el Estado devuelva esos impuestos con mejor servicio, con mejores bienes y servicios. Entonces yo voy a apelar a quienes sí están formalizados y quienes me cobran el ITEVI, pero no se quedan con ellos, sino que llevan ese ITEVI donde tienen que ir. Entonces irán a los supermercados y dejarán la pulpería y dejarán todo ese tipo de cosas. Porque no es verdad que la población dominicana se va a dejar estafar por pulperos ni almacenistas inescrupulosos. Que reclaman que le dejen quedarse con lo ajeno. Oye, que lo dejen quedar con lo ajeno. Entonces le cobran el ITEVI. El ama de casa que va donde el pulpero compra, el pulpero le establece ahí el ITEVI, pero se queda con él. Entonces va a llegar el momento en que la población va a tomar el grado de conciencia que debe tomar para casos como este y va a hacer el sacrificio que tenga que hacer y se va a trasladar y digo, ya no quiero nada con el pulpero ni con el almacenista inescrupuloso. Eso es que yo llamo la atención a esas asociaciones de comerciantes, federaciones de comerciantes, a que se incorporen incluso en un proceso con las autoridades para la formalización de esos negocios, que les va a convenir a ellos como propietarios de los establecimientos, pero también a sus empleados, porque cuando un muchacho de una pulpería de esta, un trabajador de un taller de esto, sufre un accidente laboral, ustedes saben quién tiene que pagar eso, es el pulpero. No tienen, porque esa gente no tiene seguro médico, no tiene nada, Pedro. Pero el pulpero, si ese pulpero va y dice, el dependiente dice, bueno, yo me accidenté en el comercio y va al Ministerio de Trabajo. ¿Ustedes saben a quién le reclaman? Es a él. Sí, así es a él. Entonces, vamos a formalizar los negocios y vamos a prepararnos para ese importante proceso que es el de las soluciones fiscales en la República Dominicana. Bien, señores, hoy miércoles tenemos un invitado que viene muy a cuento, como dicen, a la situación actual. Primero porque es un reconocido abogado constitucionalista de la República Dominicana. En segundo lugar, porque es el vicepresidente de la fuerza política más importante de la oposición, el Partido Revolucionario Dominicano. Se trata del doctor Eduardo Jorge Prats. Él es, como ustedes saben, un hombre público y un hombre también de los tribunales de la República. Es un hombre que conoce bien la sociedad dominicana en todos sus ámbitos, y con él vamos a hablar temas que tienen que ver con la constitucionalidad, pero fundamentalmente con el accionar de su Partido Revolucionario Dominicano.